a pesar de todo, de blanco vine hoy día. Ayer finalmente terminamos celebrando solamente el cumpleaños de mi pana Vini. No hubo celebración deportiva. Liga perdió, que era más o menos lo que estaba en el presupuesto. Yo por eso ayer cuando Michelle al final del programa me preguntaba junto a David cuál era mi pálpito, no quería pecar de un optimismo que no tenía, porque creo que... Además, ayer le tiraron mucho hate a Michelle y me parece que injustamente, aunque sí se equivocó en un pronóstico, y vamos a hablar sobre eso también con el que sí sabe. Lo tengo aquí sentado al Javi Ojeda, a quien le doy la bienvenida, querido colega y amigo, compañero de la Radio Pichincha. Él sí sabe de deportes, yo no. Por eso nuevamente tengo aquí a alguien para hablar de fútbol, para que nos diga qué fue lo que pasó ayer, más allá de que Liga perdió. Pero decía, a Michelle le echaron hate porque creo que nos dio una dosis de realidad, Michelle, ayer con su análisis sobre el tema de lo que iba a ser el partido con el Fluminense. De largo, creo que, y por donde se lo mire, el Fluminense era más equipo que Liga, y creo que eso al final se demostró en el resultado global de la final, el 2-1, que tampoco es que le pasó por encima y que le aplastó a la Liga, porque capaz alguien hubiera esperado que el Fluminense ayer le meta 4, 5, 3 goles a la Liga y eso no pasó. De hecho, uno de los goles con el que logran el campeonato es de penal. Pero finalmente, digamos, hubo un equipo que fue superior ayer y ese fue Fluminense. Y creo que Liga, cuando pudo haber quizás logrado una mayor ventaja que fue acá, no lo hizo. Y en el resultado global finalmente termina imponiéndose Fluminense, que es el campeón de la Recopa. Javi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo viste tú ayer el desempeño de Liga, que fue a defenderse, que generó por ahí? Yo no le vi nunca la cara al arquero del Fluminense. Pero ¿cómo viste tú el partido? ¿Cómo estás, Alexis? Buenos días con todos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. En primera instancia, sí, a la gente no le gusta escuchar algo que no les gusta, valga la redundancia. Uh-huh. Cuando escucha a la gente algo que no les llena, empiezan a tirar hate. Y cuando no tienen una cuenta verificada en las redes sociales es más fácil tirar hate, es más fácil. Entonces, eso es comprensible. Después, claro, previamente al arranque de la Recopa todos pensamos eso, ¿no? La Liga, cuando dio la vuelta olímpica en el Maracaná, termina recibiendo 3 goles contra Fluminense. Ayer solo recibió 2 a partir del minuto 78. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? La Liga aguantó bien. Sí. Y es cierto, aguantó. No generó. Una que recuerdo, la que se manda, la quiso hacer heroica. Lucas Ezequiel Piovi se lleva la marca de 3 jugadores y dentro de las 5 y con 50 no logra concretar el tanto. Esa fue la más clara que tuvo Liga, porque fue para eso. El director técnico Alcácer, que trasladaba todos sus conocimientos y todas sus indicaciones a Adrián Gavarini, le indicaba eso, ¿no? Ir a defenderse. Y lo hizo bien, finalmente yo creo que lo que termina desestabilizando el partido es la experiencia de Fluminense. Es tener a Douglas Costa, a Renato Augusto, a Marcelo dentro del campo de juego, a Kennedy, que son jugadores millonarios, con mucha experiencia, los 3 primeros que nombré. Entonces eso es lo que termina dándole el título a Fluminense. Y del otro lado a Liga, que cometió 2 errores y le costaron caro. El primer cabezazo lo dejaron solo. Claro. Lo dejaron solo al colombiano John Arias. Ade, que se había mandado un gran partido. Partidazo de Ade y Mina. En esa jugada estaba totalmente perdido, ¿no? Estaba cubriendo más un poco a la derecha. Ajá. Entonces, al centro más bien. Sí, al centro. Entonces quedaba un espacio. Sí. Ese es el error número 1. Sí. Dejaron a alguien ahí solo y los brasileños cuando tienen una la invocan. Y después cuando se da la jugada del penal, cuando regresa a ver el técnico a la banca del Fluminense y ve a Marcelo. Claro, Marcelo. yo cuando entró Marcelo a la cancha dije, caray, tengo el corazón dividido. Claro, del Madrid, del Real Madrid, 5 Champions, 30 títulos, con el de ayer 31. Imagínate sí, lo que es ese palmarés, la experiencia, ¿no? Él controla. Entra Marcelo y los otros 2 cambios que hizo, tú sabrás mejor que yo los nombres de los jugadores. Kennedy, ¿no? Renato Augusto, Douglas Costa. Cambian la realidad del partido. Claro. Y cuando se da la jugada del penal, Marcelo, con toda su experiencia, con la experiencia también de Dida, y yo decía, qué lindo hubiese sido que Marcelo sea el que patee el penal. Claro.
Pero con toda la experiencia Marcelo va y dice, voy a patear yo. Y después le dice al colombiano, no. Claro, esa es una jugada psicológica. Exactamente, sí. Exactamente. Y claro, ahí era nuevamente toda la responsabilidad sobre las manos de Dida. Claro, pero o sea, deben haberle estudiado mucho a Dida. Claro, y Dida adivina además. Claro. ¿No? Dida luego de quedar campeón de la Copa Sudamericana, dice a los medios, yo ya tengo una forma de tapar los penales, yo ya tengo un truco, no lo revela todavía. Uh-huh. Y ayer casi le sale. Sí. Pero bien pateado la de John Arias. Pero antes lo de Marcelo, eso se había visto antes en una final de Mundial de Clubes que juega Palmeiras contra Chelsea, que una penal para el equipo londinense. Y en ese momento creo que fue Azpilicueta el que toma la pelota, el capitán del Chelsea, y se gana todas las los gritos, el griterío de los brasileños contra él. Pero al final no cobra Azpilicueta y le da a un compañero. Y termina transformando el gol. Eso es lo que hizo ayer Marcelo. Sí. Porque le quitas presión al otro rival. Porque el arquero, incluso Dida Domínguez, se acercó a Marcelo. Hubo una toma en la que se empiezan a decir de todo. Claro, psicológicamente Dida también preparado, pero Marcelo ya a nivel superior, él la tenía preparada. Era Arias el que iba a cobrar finalmente. Es la experiencia lo que termina ganando ayer a Fluminense el segundo título internacional en su historia. Y creo que tiene que ver también con la experiencia del o sea, ayer uno se da cuenta de que de un lado había técnico y en el lado de liga, o sea, creo que había una inexperiencia notable. Claro. Sí, es Diniz contra Alcácer, o sea, es una... O sea, Diniz a la selección. Diniz que se comió el 2023 dirigiendo a 2 clubes al mismo tiempo, a Brasil, a la selección absoluta, y a Fluminense, y del otro lado tenemos a Alcácer, que va a tener su primera experiencia en primera división masculina, porque él ha dirigido en femenino. Yo les decía a mis amigos con los que estaba viendo ayer el partido, sí. Lo de ayer, si es que Liga conseguía el título, que era una cosa histórica hubiese sido, porque habría sido el tercer maracanazo, la tercera vuelta olímpica en el Maracaná y el tercer título internacional que le gane Liga Fluminense. Desde ahí para mí ya era casi una misión imposible. Sí, complicado. ¿No? Y aparte hubo algunos ingredientes que los está comentando la gente. ¿Qué dice la gente? Están súper pilas, ¿no? Sobre todo lo que hay en torno al tema de lo de ayer. Lo de la famosa pancarta, el avión que vuela con esa leyenda diciendo he vuelto hijo. Que finalmente no sé si es una cosa de los hinchas de Liga o si fue algo general. Puede ser de los de Flamengo, claro, que son porque ellos juegan con los eso rivales, también, ¿no? Sí. Y está eso de creerte ganador o campeón antes de hora, y ha pasado, ¿no? Ha pasado que hubo buses que estaban ya brandeados y que a la hora eso siempre, incluso con el mismo Fluminense en el 2008 cuando quedan campeones, cuando lanzan el confeti y ya Liga es campeón, los colores del confeti son de Fluminense, claro. Son los colores tricolores. No, eso hace existido. Cuando el Barcelona dio la vuelta olímpica en Casablanca. Claro, la también. Liga ya tenía brandeado el Exacto. bus. Bueno, eso siempre ha pasado. Hay una foto también después de Argentina campeón del mundo, el bus también de Francia. Ajá. Ya regresando al estacionamiento, brandeado. Pero siempre pasa eso. Justo campeón el Fluminense. Justo campeón. Y un gran rival Liga. Con las limitaciones que puede tener, aguantó. Porque con todo lo que cambio de directiva, un director técnico que va a dirigir por primera vez en la primera división de fútbol masculino, uno se temía lo peor, ¿no? Con la salida de jugadores importantes como Pablo Guerrero, como Renato Ibarra, que se sintieron las ausencias en esta final, sí. Por supuesto. Era favorito Fluminense, pero Liga ganó la ida y aguantó 78 minutos contra un equipo multimillonario. Claro. Entonces es un digno rival. Una final. A mí me gustó. Sí, muy interesante estuvo. La ida, a ver, cada uno hizo lo suyo. La Liga empezó a presionar en el primer partido. Se jugó con una intensidad. Nunca había visto a un equipo jugar presionando tan fuerte como Liga ese día. ¿En la semana pasada? Sí, la semana pasada. Pero qué manera de comerse los goles. Sí. Es que ese es si nosotros, los ecuatorianos, metiéramos los goles, ya seríamos campeones del mundo, Alexis. Seríamos campeones del mundo. Habría más campeones de Libertadores, de Sudamericana. Ya están empezando a echarnos hate, ¿no? ¿Qué dice la gente? Ya hablen de Murillo. Ajá. Ya Murillo.
Ajá, Ya. que el país se cae a pedazos cae a de este pedazos. par de pendejos hablando Ya, de liga. ya vamos a Liga hablar. no de- es del Ecuador. Liga Pero yo solo hago casos a Oye. cuentas que tienen sus nombres, no, no A mí cosas me como encanta. Verás, yo antes Boba Fett. me estresaba y hay uno que se hace llamar Furio Novoa, Furio Lavinio, no sé qué. David. Todos los días se crea una cuenta para molestar. Pero yo, la verdad, me río mucho. A mí, ¿sabes con qué me joden? Con que soy calvo. Ya. Como que no me hubiera dado cuenta de eso. Entonces, el primer insulto que me lanzan es del calvo. Ya, esa El es la más calvo, fácil, o sea, ir a lo físico es... Pero es como que si a mí me lastimaran. A mí me van a güey, decir Harry Potter ahorita. o me doliera con eso. Pero yo, la verdad es que me Sí. río. Dicen estos dos liguistas hablando imparcialmente de liga. Vos no eres de liga, ¿no? No. eres de liga, ya. Pero no hemos hablado nada mal de liga. Yo soy Dejo medio, bien ayer. yo soy medio, como mi papá me sabe decir que soy hincha a desmayo, o sea, yo Ya. soy a medio gas nomás hincha. No soy de ir al estadio nunca, no, hace mucho que no me gusta ir al estadio. Voy a concentraciones solo cuando hay conciertos, Sí. a eso voy. A los escenarios deportivos voy solo cuando hay música, ¿no? Sí, ya te entiendo. Pero a ver, ayer jugó la final de Recopa Liga y también, y en lo que se equivocó Michelle ayer en su pronóstico, decía yo, es en lo del Nacional, porque decía el ella que Nachito. con el empate obtenido la semana pasada en Paraguay le iba a resultar más fácil al Nacional clasificar en Copa Libertadores y tampoco. Ayer No, perdió es que 1-0 se con comieron el los goles también. Trinidense. Y un gol pasado los 80 minutos. Y se perdieron muchas ocasiones de gol el equipo de Nacional, pero también hay que tener mérito porque Nacional no ha hecho grandes contrataciones. Pero hay una cruda realidad y es que los equipos ecuatorianos, tanto Aucas como el Nacional, se quedan eliminados de la Libertadores por el último y penúltimo de la Liga Paraguaya. Qué tenaz. Están ahí las tablas de posiciones para revisar y ahí uno encuentra eso. Nos fue mal. Nos fue mal, Liga. Perdió la final de la Recopa. Pero rival el digno, Nacional- Liga ayer. Sí, largo, Y en la llave gran incluso, sí. Gran equipo Liga, gran equipo Sí, Liga. sí. Pero si ganaba era paternidad sobre Y Fluminense. sabes una cosa, yo hubo un rato hubo un rato en que tenía exceso de optimismo durante el partido y le decía a mis amigos, Liga va a ser campeón porque Sí. notaba que tenía mucha suerte. Sí. O sea, Dida tuvo un par de intervenciones del primer Magistrales. tiempo que fueron Magistrales. híjole, dije, esta es la suerte del campeón. Sí. Y puede después ser, bueno. veía al final del primer tiempo que el Fluminense le tenía como demasiado respeto, miedo y que empezaban a desesperarse. Sí. Y porque al frente estaba Liga, porque les había ganado dos Claro, y finales. además el guiño que la liga sale con la indumentaria casi del 2008. Claro, con el pantalón. Pantaloneta negra, negro. polines negros, Oye, camiseta blanca. Nos fue mal en el fútbol, pero yo sí quisiera hablar, y al final, para que te vayas y me dejes de hablar de lo que Sí, nos sí, importa, perfecto, claro que del sí. país, De del Murillo, juicio Meirillo. del acuerdo político entre el correísmo y el gobierno Perfecto, de Novoa, sí. que ayer me moría de risa porque iba viendo algunas radios de la competencia, y los periodistas estaban indignados porque el acuerdo nuevamente, el supuesto acuerdo nuevamente cobró vigor, porque hasta la mañana estaban celebrando, estaban como los hinchas de la liga antes del partido. Estaban con la pancarta, Igualito. que igualito. Ya. Ya mandaban a volar una pancarta diciendo se acabó el acuerdo. Ok. Estaban celebrando en la mañana. Se acabó el acuerdo del correísmo con el gobierno, si es que existe el dicho. Y claro, en las... Como y- que si el acuerdo político sí. entre el correísmo, ADN y el PSC fuese una cosa vital y con eso usted compra la comida para la semana Claro, y yo pago las pensiones de mi hija, sí. que sí pago, por cierto. Oye, fuera del tema del fútbol que nos dejó malas noticias, esta semana fue una gran semana para el deporte nacional. Sí, lo de Angie Palacios, Neisy Hablemos de las Gómez. pesistas ecuatorianas porque además de eso o poca gente le para bola. Neisy Gómez, Angie Palacios. Está Está también, se me fue el nombre. Ya te digo el nombre. Que ganó también Liseta Llobí. medallas. Eso, Liseta Llobí. Ujú. Que son representantes ecuatorianas que cada vez que se suben a una colchoneta en el ámbito internacional logran estas preseas. Liseta Llobí es una campeona, o sea, competencia a la que va, competencia a la que gana. Neisy ya nos demostró en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ujú. Tamara también, que está lesionada Tamara hoy, Tamara les cuento, Salazar. sí, está lesionada, pero se viene el Campeonato Mundial en Tailandia. Ujú. Y aquí la mala noticia, que solo vamos a tener una representante, es o Neisy Gómez o Tamara Salazar.
Porque tienen que enfrentarse entre sí. Entonces, la que está ganando ahora esa disputa es Tamara Salazar. Neisy tiene que alcanzar un aproximado, creo que son 242 kilos, me parece que es ahí. A las 13 horas le damos la información en Coña, que me mandé la cuñita. Para superar a Tamara. Y entre las dos, solo una va a clasificar a los Juegos. Pero yo sé, y tengo la certeza que sea Neisy o sea Tamara, tendremos una medalla olímpica en París 2024. Excelente. Sí, muy bien. Buenísimo. Lo de Neisy. Bien por las pesistas, por las deportistas, además mujeres. Estamos y lucha también, ya clasificó Luisa Valverde a los Juegos Olímpicos, Génesis Riasco incluso. Así que por ahí también podemos tener sorpresas, te adelanto ya. Hoy es marzo del 2024. En lucha podremos tener también medallas. Está Luisa Valverde, está Lucía Yepes, que son luchadoras muy buenas, que se han medido contra las grandes del mundo y pueden estar sorprendiendo. Lucía ya se ganó un diploma olímpico en Tokio y puede ser una medalla. La tigra es durísima ella para competir, la ecuatoriana. Ya, muy bien. Ándate. Me voy. Ándate. Vamos a hablar de Murillo. Déjame hablar del juicio político. Y Murillo. Chao, gracias. Gracias, Javi. Es el Javier Ojeda, colega periodista deportivo de Radio Pichincha, conversando un poco sobre estas cosas que son menos importantes, por supuesto, pero que también forman parte de la cotidianidad en un país tan golpeado, tan que viene con el ánimo por los suelos como el nuestro. A ratos hablar de lo bien que, por ejemplo, les va a nuestras deportistas mujeres en el tema de la halterofilia, de las pesas, de los Juegos Panamericanos, de las expectativas que hay con su presencia en las Olimpiadas. Está bueno, y hablar de lo bien que les va o les podría ir a nuestros equipos de fútbol como cuando juega la selección, también está bueno. Así que es incluso para, al menos por segundos, deshacernos de la mala onda que hay, de todo lo malo que nos está pasando. Ahora tenemos el problema del invierno que afecta de manera muy, muy cruda a algunas provincias y ciudades de nuestro país, así que vale hablar sobre estos temas también, ¿no? Como suele decir Valdano, que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, y finalmente acá terminamos siendo un país que nos gusta mucho el deporte, en mi caso particular el fútbol, la bicicleta, son cosas que me apasionan mucho. Así que, y es viernes además, como bien dice doña Mónica Rollinger, es viernes, es una conversación de fin de semana también, ¿no? Ahora sí, vamos con lo que tanto les interesa. Ayer, la Asamblea Nacional definió y decidió sobre la suerte política de un funcionario que estaba hasta ayer todavía en la judicatura y un exfuncionario que son Fausto Murillo y Juan José Morillo. Fueron censurados y destituido el uno, ¿no? El señor Fausto Murillo. Yo no me voy a desdecir de lo que opinaba ayer en mis redes sociales. La censura y la destitución de un mal funcionario o de malos funcionarios del sector público, que lo que han provocado es vergüenzas, y que a quienes además durante el transcurso del juicio político, y esto debió haber sido antes incluso, cuando se lo denunciaba de manera superficial, habría sido buenísimo que alguien lo demuestre, como en estas 2 jornadas los legisladores, sobre todo los de la Comisión de Fiscalización, lo hicieron, lo demostraron, repartieron la judicatura a su antojo, tanto que fíjense ustedes, ayer de noche, el Consejo de la Judicatura decidió remover a 7 directores provinciales, porque incluso a última hora y cuando se estaba definiendo la suerte de Murillo, estaban repartiéndose la judicatura en 7 provincias, digamos en todo el país. Pero el tema es que se venían repartiendo la justicia y la judicatura desde hace rato. Y como les digo, algo que mencionaba yo ayer en mis redes sociales,
la censura y destitución de un mal funcionario, de un funcionario al que se le comprobó que fue o cometió actos irregulares que tienen que ver con corrupción o con malos procedimientos o que incumplió las funciones que le encargaron, no es una victoria de una o dos bancadas. Y yo les digo sinceramente, a mí, por ejemplo, de alguna manera sí me choca que las bancadas y nuestros políticos salgan y celebren estas votaciones o esto que se puede entender como triunfos políticos dentro de la Asamblea como si se tratara de un gol. Como que si fuera el hemiciclo parlamentario un estadio. Me parece que son formas, capaz, y yo voy a ponerme en los zapatos de un amargado en este momento, y no les va a gustar mi comentario, lo lamento, pero yo en serio para algunas cosas soy así, termino siendo bastante parco, a veces hasta medio frío, no soy de celebrar cosas, pero yo no celebraría como que si hubiera metido un gol mi equipo la votación de ayer. Lo asumiría con mucha más altura, con mucha más sobriedad y con mucha más seriedad, tomando en cuenta que lo que está en juego es del país. Y aquí una crítica y un comentario también al ejercicio del periodismo sobre este asunto. Porque como muchas cosas en el Ecuador pretendieron reducir este juicio político a una nueva disputa del correísmo. Y perdónenme, pero el Ecuador es más que el interés que puede tener el correísmo o cualquier otra organización política o partido sobre la destitución o designación o posesión de un nuevo funcionario o de nuevas instituciones. Pero me parece a mí que ya tienen que ir superando esa tara y ese bloqueo mental que tienen de que en este país todo pasa por la disputa del correísmo y el anticorreísmo. La función judicial, como muchas otras instituciones de este país, está atravesando una crisis institucional muy profunda, muy severa, muy grave. Y no es solo la justicia. Y esta es una tarea de absolutamente todos los actores que forman parte de la cosa política, del manejo de la política y también de la opinión. Que este país pueda recuperar un poco la confianza en sus instituciones. Sean estas el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la propia Asamblea Nacional, el Ejecutivo, los gobiernos locales. Que la ciudadanía vuelva a confiar en estas instituciones debería ser uno de los más grandes objetivos de todos quienes hoy están al frente de las que acabo de mencionar. Incluso pensando en que en el futuro cualquiera de los que están al frente de la Asamblea, el Ejecutivo, los ministros, los vocales del CNE, los consejeros de participación ciudadana, los consejeros de la judicatura, etcétera, aspiren a un cargo, ya sea de elección popular o de representatividad a cualquier nivel, recuperen primero la confianza de los ciudadanos. Pero esa confianza ciudadana no la van a lograr pagando por blindaje mediático. Para que los medios, sobre todo los medios privados, por supuesto, sigan ubicando en andariveles de buenos y malos a unos y otros. Y como les digo, reduciendo absolutamente todo en este país a una supuesta disputa entre el correísmo y el anticorreísmo. El Ecuador, el país, las instituciones, son más que una disputa política por el poder. Porque usuarios del sistema judicial en algún momento podemos ser cualquiera de nosotros. Y yo no quiero encontrarme con un sistema judicial corrompido, corrupto, en donde los trámites se muevan porque hay dinero, si no eso se detiene, o si usted tiene un apellido influyente, o si usted es un amigo de X político, de X personaje, ahí se mueven sus casos, si no, olvídese, y nunca va a tener justicia.
O peor todavía, que es algo que hemos visto en los últimos años en este país. Mientras hubo una época en que el Ecuador empezaba a modernizar todo el Estado, incluida la justicia, que construía nuevos edificios, pero los nuevos edificios no eran solamente una acumulación de material de construcción, cemento, hierro y bloques o ladrillos. No, los nuevos edificios representaban un momento muy importante de avanzada para el país, no únicamente a nivel judicial, sino en otros niveles. Esta semana me comentaban de proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con las famosas escuelas del milenio, colegios réplicas, que se empezaron a construir en la época del gobierno de Correa y que quedaron olvidadas durante los dos últimos gobiernos, el de Moreno y Lasso. Era a todo nivel, había un momento de modernización del Estado. Por eso les digo que el tema de tener nuevos edificios no lo era todo, era lo que había por dentro. Y que hemos visto en los últimos años, abogados que son usuarios diarios del sistema judicial, quejándose que no había ni siquiera papeles para imprimir documentos. Y peor todavía, que en zonas de la costa, donde tienen que trabajar y soportar unas temperaturas impresionantes, ni siquiera habían sistemas de aire acondicionado y las personas que trabajaban en las judicaturas, en los juzgados, en la costa, tenían que hacerlo los que mejor suerte corrían con ventiladores, pero ventiladores gestionados por ellos, comprados por ellos, porque no había aire acondicionado. Y peor todavía, que en las oficinas ni siquiera había, ya no solo papel para imprimir en las copiadoras o en las impresoras, sino que ni siquiera tenían papel higiénico. A ese extremo nos han llevado los últimos gobiernos y las últimas administraciones, no solo de finanzas y del gobierno central, que no asignaban los recursos, sino también las administraciones de las últimas judicaturas, entre las que están, por supuesto, el señor Murillo y el señor Morillo, los dos sujetos que ayer fueron censurados y destituidos. Que además acá han cuestionado y han criticado a ver, yo en el tema de la forma es algo que me chocó, digamos, la celebración y demás, pero se les ha cuestionado también no solo por la celebración, ¿no? Porque además identifican como que si fuesen ellos los que estaban detrás de la metida de mano a la justicia. Yo les pregunto, con personajes como Morillo o Murillo, o antes la señora Barreno, o el propio Wilman Terán, ¿alguien desde la época del Trujillato no le metieron la mano ya a la justicia? ¿O cuestionamos la metida de mano a la justicia dependiendo de quién es la mano? Porque es evidente que la mano ya estaba metida en la justicia. La pregunta es la mano de quién era. ¿Era la mano del Trujillato? ¿Era la mano de la gente que venía desde el gobierno de Lenín Moreno? ¿Era la mano de la gente que después se quedó en el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Era la mano de gente que respondía a intereses de personajes tan oscuros como por ejemplo la señora María Paula Romo? A esa gente representaba Murillo. Si a mí me preguntan, más que como periodista, como ciudadano, que me gustaría que un personaje cercano a María Paula Romo siga manejando la judicatura, por supuesto que no. Entonces, ahora que los señores de la Revolución Ciudadana, y a propósito de el discurso de la vicepresidenta Veloz, presidenta encargada actualmente, ha generado muchas críticas por parte de ciertos medios de comunicación y periodistas plenamente identificados, de que hay que recuperar la justicia. Sí, pero esa recuperación de la justicia tiene que ser para la ciudadanía. Esa recuperación de la justicia tiene que ser para que, como les decía hace un momento, la justicia en este país, como muchas otras instituciones y funciones del Estado, recuperen la confianza de los ciudadanos. Porque ese discurso ahora es entendido como que
es la Revolución Ciudadana y el correísmo los que van a recuperar la justicia para sí, o los socialcristianos los que se van a apoderar de esa vocalía de la judicatura para poner jueces, para sancionar fiscales, para sancionar jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que siempre, como casi todo en este país, la crítica termina siendo selectiva. Y ojo, mi crítica va al sistema, no va al correísmo, porque acá se han especializado los medios de comunicación en responsabilizar de todo lo que pasa en este país al correísmo. No me sorprendería, como alguien bromeaba hace un rato, que le culpen a Correa de la eliminación de la Liga, de la Recopa o de la derrota, para bromear un poco, ¿no? ¿Por qué perdió Liga la Recopa Sudamericana? Por culpa de Correa. Bueno, en este país, acá se han especializado en trasladar toda la responsabilidad al correísmo, a la Revolución Ciudadana, y de creer que en este país pasa todo, absolutamente todo, por una disputa que da el correísmo. O ahora los socialcristianos, que quieren apoderarse de la justicia y que no sé qué. Pero entonces estaba muy bien cuando era la señora María Paula Romo la que se apoderaba de la justicia. Estaba bien cuando era el señor Lasso el que trataba de, a como dé lugar, sostener a gente como Murillo y Morillo. Estaba muy bien cuando el trujillato y la transitocracia ponían a quien les daba la gana en las instituciones para que obedezcan sus órdenes y para que sigan el libreto tal cual como ellos lo habían escrito y para que persigan a sus adversarios políticos, para controlar la justicia como la han venido controlando durante los últimos años y para convertirle al Ecuador además en lo que somos hoy, en un mal ejemplo. Como nos citan ahora en foros internacionales, en medios internacionales, periodistas de fuera del país, que ven a Ecuador como el ejemplo de lo que no debería ser un Estado, en el cual la política está supeditada a las decisiones judiciales, y donde la justicia es el gran titiritero de la política, porque acá a través de la justicia se decide quién sí puede ser candidato y quién no. Porque es en los tribunales de justicia donde se han resuelto o han pretendido resolver las disputas políticas. La gran, la gran beneficiaria de todo esto, gente como María Paula Romo, evidentemente. Y no se olviden que todo esto empezó en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Les molesta? ¿Les apesta la democracia? Claro que sí. Claro que sí. Por eso, con triquiñuelas, pretendieron antes tomarse municipios. De hecho, se tomaron municipios como el de la capital. Hoy pretenden replicar lo mismo. Y eso, y todo esto, ¿saben por qué? Porque hay una sociedad que está absolutamente cómoda y que no hace respetar sus decisiones. Y que cuando esta sociedad traslada la responsabilidad a otros y esos otros llegan a una función de poder mintiendo, la sociedad no reacciona. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en este momento? Que hay una sociedad que no reacciona. Es una sociedad que eligió un gobierno que tenía un candidato en su momento que decía no más impuestos, les voy a subir las pensiones, vamos a mejorar la situación de los jubilados, les voy a dar más cupos en las universidades, más oportunidades para los jóvenes, y una retahíla de mentiras, así como en el 2021. Y después, en el ejercicio del poder, más impuestos, les van a subir el precio de la gasolina ya mismo, les van a subir la aportación al IES, eso significa que usted va a recibir menos sueldo, y que además como tiene que pagar más IVA, finalmente va a tener que pagar más impuestos y le va a quedar menos plata en el bolsillo para las compras, para la casa, para la cuota, para la pensión de los guaguas, etcétera. Y estamos cruzados de brazos, muy cómodos. Lo que está viviendo el país, insisto, es digno de estudio. Porque parecería que ya nos convertimos en un pueblo masoquista. Nos tratan mal y ahí estamos felices. Con los nuevos anuncios, eso de que nos van a subir la aportación del IES al 30%, yo me imagino que la popularidad de Novoa ahora debe estar por el 95%. Pues. Si cada vez que anuncian más impuestos, la popularidad de Novoa sube. Nos van a quitar más sueldo, la popularidad de Novoa sube.
Y ni se diga la popularidad de Lavinia, ¿no? Que estuvo elegantísimo visitando a Jill Biden, y eso es motivo de titulares en la prensa de Ecuador. Una sociedad que no reacciona, tal cual. Eso es lo que hay. Ayer, por suerte, la Asamblea reaccionó y censuró y mandó a la casa a un funcionario corrupto e impresentable como Murillo. Eso, insisto, no debe ser motivo ni de triunfo ni de celebración de una o dos bancadas. Eso tiene que celebrarlo el país. El problema es, ya nos deshicimos de un corrupto. ¿A quién vamos a poner ahí? Ojalá no pongan a otro corrupto.